Fíjense que me pasó algo curioso porque cuando estábamos tratando de entender estos criterios, tuve que remontarme a cuando era funcionario del Ministerio de Agricultura en Guatemala, después cuando estuve en banca multilateral y ahí cuando dirigí inversiones en sector privado y por último financiándolas desde banca privada. Entonces le encontré varias dimensiones de posible aplicabilidad de criterios a este tema, pues porque al final en lo que se convierte es en yo quiero que ocurra una inversión que genera reducción de emisiones. Entonces, ¿cómo la priorizo? La visión del sector privado, la visión del sector público, la visión de la banca de desarrollo. Entonces tiene en realidad perspectivas interesantes y múltiples y ha sido hasta cierto punto bastante retante lograr aterrizar un set de criterios que sirvan para algo, ¿sí? Número uno. Y número dos, que no se vuelva algo tan exhaustivo que termine por ser poco funcional. Entonces tuvimos interesantes discusiones con Leslie para tratar de hacer ese aterrizamiento forzoso, diría yo, hasta el final, pero que resultó, creo, en algo interesante para empezar a validar algunos criterios. Entonces regresamos al marco inicial que presentó antes Leslie, aquí un poco simplificado. Tenemos el nivel del programa, la parte de políticas, los subprogramas y las actividades. Y entonces, después de que con una visión de águila vimos el panorama bajo el que ha descrito antes Omar, cómo un país puede empezar a priorizar sobre qué políticas, qué leyes, luego ver qué instrumentos de política utilizar. Bueno, ahora concretamente en el campo que va a pasar, ¿sí? Y qué tipo de actividades debo seleccionar, porque en el momento en el que tenemos claro el nivel político, el nivel de leyes, de programas macro del país, pues lo que salta es, bueno, reforestación, un ejemplo, ¿sí? ¿De qué? ¿Reforestación con qué? Sí, entonces, ¿qué tipo de sistemas forestales? Y si nos ponemos a pensar, pues en países con mucha diversidad como los de nuestra región, pues la lista puede ser 50 especies distintas, ¿sí? Y bajo esa perspectiva hay que seleccionar qué cosas se van a priorizar. Y eso hace sentido con una estrategia. Entonces, si tengo un subprograma, tengo que decidir, ese subprograma va a promover 4 tipos de uso del suelo, porque no puede promover 50, tiene que promover 2, 1, tal vez 8, pero no vamos a poner 50, porque si no perdemos enfoque y perdemos la capacidad de especializar nuestras industrias, nuestros países, nuestros sectores económicos. Entonces, eso hace sentido con la estrategia, porque la estrategia al final se trata de elegir sobre muchas opciones cuál es el enfoque estratégico que voy a tomar. Entonces, lo que tratamos aquí es de alinear 2 cosas. Uno es qué es lo técnicamente apropiado y qué es lo que al país le conviene para el desarrollo competitivo del sector uso del suelo, que es en el largo plazo lo que nos va a dar sostenibilidad, ¿sí? Si tengo el desarrollo subsidiado de X cantidad de usos del suelo, pues o tengo mucha plata para hacer un subsidio interminable, o eso al fin y al cabo va a generar siendo insostenible y va a haber algún cambio. Entonces aquí en la parte de competitividad creo que es donde entra a complementar todo este tema de la planificación financiera, porque más allá de hacer un presupuesto me permite evaluar qué cosas hacen financieramente sentido y cuáles no, y tomar decisiones sobre cómo hacer que esas cosas se vuelvan rentables o pues las descarto, una de dos. Al final, entonces, estamos lidiando con hacer algo que es técnicamente apropiado, pero que también sea competitivo, para que haya una mezcla de actividades propuestas que sean sostenibles en el largo plazo y que generen el desarrollo económico que todos queremos ver y que sea sostenible. Entonces, hay una lista de criterios. Pues pensé que no se iba a leer, así es que tenía listo decirles que lo vean en la página 20 de su documento. Ahí está mucho más puntual y básicamente habla sobre, bueno,
tipos de manejo de uso del suelo que sean culturalmente adaptados a los países, la parte cultural social, que sea parte de las prioridades industriales futuras del país, donde no entiendo la industria como una máquina, sino como un sector productivo, que estén mejor posicionadas para tener acceso a mercado, ¿sí? Que estén bien ubicados para acceder eficientemente a los componentes de la cadena de valor en la que participan, que haya consistencia con la política nacional y los planes de desarrollo económico de los países, que haya la mayor parte de los factores clave para la producción que estén presentes y que haya habilidad para generar reducción de emisiones que sean importantes y adicionales, obviamente, y el acceso a fuentes de financiación y al capital. Entonces, estos son puntos en común que tanto el que formula política como el inversionista trata de buscar para hacer una inversión. Entonces, viendo la perspectiva de quien financia, pues si yo no tengo estos factores críticos de acceso a mercado, de acceso a una cadena de valor, pues no voy a financiar algo que no es líquido y que no va a tener un retorno aceptable o que está prevenido por costos de transacción muy altos. Y eso es un punto en común con un inversionista, pues un inversionista busca retornos. Y al final, si también soy gobierno, estoy interesado en que eso pase y que además esté alineado a la política nacional, a los planes de desarrollo económico y que haya una aceptación a nivel cultural y social del tipo de actividades muy relevante, porque nuestros países son pues países que tienen una cultura de apego al uso del suelo muy fuerte y es relevante tomarlo en cuenta. Y bajo el lenguaje, obviamente, de este tipo de temas como red, eso tiene que ver con salvaguardas, ¿sí? Entonces, esos son en general los criterios, pero esos criterios para cada país y para cada sector pueden tener una importancia relativa distinta, ¿sí? Entonces hay que empezar a hacer una tropicalización de los criterios y empezar a pensar en cómo son distintos para un país. Puede priorizarse, por ejemplo, en el caso de un país con muchas etnias y muchas culturas, la parte cultural, y de pronto eso para otro país puede ser no tan importante, aunque es relevante, pero no es la prioridad uno. Entonces ahí hay que hacer algún tipo de priorización en el nivel del país y cómo esos criterios se pueden adaptar a un país. Luego el otro nivel es el criterio para hacer la priorización de las actividades, ¿sí? Entonces, depende de qué actividad estoy hablando, cada criterio lo puedo ir calificando y saber si en ese criterio específico esta actividad que tengo bajo evaluación está bien calificada o no. A partir de eso, fíjense cómo ahorita vamos a empezar a hacer el aterrizaje de la estrategia y podemos aprovechar este proceso para pasar de la identificación de opciones estratégicas a actividades que sí quiero hacer. O sea, paso de opciones a mi lista corta de las cosas que sí voy a hacer. Entonces, por ejemplo, si encuentro una actividad que está prevenida por acceso a mercado o genero un programa para comercializar productos y viabilizar el acceso a mercado, mejor no lo hago, ¿sí? O la construcción de cadenas de valor, etcétera. Entonces ahí uno puede ver distintas brechas. Pero esto nos da varias preguntas. ¿Cómo agrega un resultado calificable uno de esa serie de atributos a una actividad? ¿Sí? Luego, ¿qué aprendemos de entender cómo está cada actividad respecto a cada criterio y cómo apoya a la toma de decisiones de qué hacer y qué no hacer? Entonces acá, por ejemplo, está la priorización de criterios. Y entonces viene un país y dice, estos son los criterios que les mencioné antes, los 8. Y este es un caso hipotético de un país y empieza a priorizar, que es muy importante el financiamiento, que esté alineado al modelo económico del país y sus políticas, que genere muchas reducciones de emisiones, pero no es tan importante la adaptación cultural o el posicionamiento en mercado, porque lo tiene hecho o porque es algo que puede viabilizar y no es una limitante importante. Pero ahí el país empieza a priorizar dentro de los criterios a su propia realidad, que es más relevante.
En el siguiente nivel se puede hacer la calificación de los criterios ya por cada una de las actividades. Y en el anexo 2 del paper hay una matriz que uno puede utilizar para hacer esa calificación. Entonces, para cada criterio uno lo empieza a aplicar a cada una de las actividades y puede hacer un rank y decir, bueno, esto es el criterio, la calificación 1 es que el criterio es deficiente o es muy débil, y el 5 es cuando es un criterio fuerte y está presente y no debe de ser atendido, no es algo prioritario porque está ya en el medio. Y a partir de eso, aplicándolo, uno puede tener una ponderación de la calificación para cada una de las actividades. Este es un ejemplo hipotético, de nuevo, que construí con la herramienta que está en el paper. Y uno puede tener un rank de las actividades, sabiendo cuáles tienen las actividades que tienen una calificación alta, son aquellas que mejor se adaptan al país, que tienen las mejores condiciones de éxito, porque tienen acceso a mercado, porque hay capacidades creadas en el país, porque es culturalmente aceptado, etcétera, con base a qué criterios son más importantes para el país. De nuevo, aquí ya hay una aplicación de la herramienta y aquí ya tomamos dos cosas en cuenta: el criterio del país y cómo cada uno de los criterios calificados apoya cada una de las actividades que estamos evaluando. Entonces, aquí tenemos ya el resultado de aplicación a una actividad puntual y podemos identificar brechas. Por ejemplo, cuando una actividad necesita acceso a cadenas de valor, cuando necesita apoyo para posicionar el producto en el mercado y poder venderlo, mientras no necesita mucho, porque está alineado a los planes de desarrollo económico y tiene la capacidad de acceder a servicios financieros. Entonces, en estas brechas que estamos identificando aquí, si yo quisiera, por ejemplo, promover esta actividad, dentro de los subprogramas que el gobierno debería de programar está un programa de apoyo para acceso a cadenas de valor y generación de actividades productivas. Aquí hay un subprograma para acceso a mercados. Aquí hay un subprograma que tiene que ver con cómo manejo los factores productivos, donde pudiera ser esto la generación de capacidades en operarios, o un programa de extensión para mejorar la reforestación, el manejo forestal o la protección de bosques. Entonces puedo ir también haciendo una retroalimentación de, bueno, si en realidad esta opción estratégica yo la quiero hacer, entonces tengo que tener subprogramas que apoyen cerrar estas brechas y, por lo tanto, fondos adicionales para ejecutar esos subprogramas. Y entonces puedo empezar a decidir, ¿es esta actividad, comparativamente hablando con otra, algo que quiero hacer, o es demasiado cara, o es demasiado ineficiente, o no tengo las condiciones para hacerla? Entonces puedo empezar a decidir en ese nivel estratégico que tiene la Estrategia Nacional Red, para empezar a aterrizar en qué cosas quiero hacer, cuáles no quiero hacer, cuáles realmente quiero promover y tengo la capacidad de promover en cada país. La priorización de subprogramas, entonces, por ejemplo, aquí yo empiezo a ver cuando tengo que manejar factores productivos, cuando quiero incrementar el posicionamiento a mercado, y entonces puedo empezar a ver, por ejemplo, esta actividad necesita que yo establezca un programa de escuelas técnicas y extensión. Puede ser un subprograma. También necesito establecer un programa de exención de impuestos o incentivos a la inversión para ese tipo de actividad. Y entonces empiezo a hacer un recuento de otras cosas adicionales que es necesario tener para poder promover esa actividad. Si es una actividad red que voy a hacer y pasa de ser una opción estratégica a ser una actividad que voy a implementar. Entonces, aquí básicamente lo que estoy haciendo es retroalimentar la estrategia, porque la habíamos visto en un nivel conceptual técnico, pero no habíamos aterrizado en los factores críticos que se necesitan para realmente implementarla y que ya sean las comunidades, los pequeños propietarios, los inversionistas privados o el mismo gobierno puedan ejecutar la actividad en campo, teniendo todos los factores presentes para que esa actividad se desarrolle con éxito. Entonces aquí yo lo que hago es retroalimentar a la estrategia y puedo incluso identificar algunos subprogramas que no había previsto realizar, pero que son necesarios para que las actividades que he seleccionado se realicen con éxito.
Entonces aquí viene un resumen de las utilidades que al final sacamos de la herramienta. Uno es que conocemos cuáles son las actividades de red que más se alinean a las prioridades del país, ¿sí? Dos, conocemos cuáles son las actividades de red con mejores condiciones base para ser implementadas de manera exitosa bajo las condiciones específicas del país. Y en base a eso podemos retroalimentar la priorización de medidas de políticas que están consideradas en la implementación red. De pronto había una que no habíamos considerado y es trascendental incluir. Luego necesitamos retroalimentar la identificación y priorización de subprogramas, que era algo que ya había mencionado. Se señala lo que no puede faltar al decidir que una opción estratégica será una actividad de red, qué cosas no puedo obviar, qué factores son críticos para que la implementación sea exitosa. En otro nivel podemos hacer un comparativo de las métricas entre las actividades de red y conocer cuáles tienen mejores posibilidades de ser exitosas. Identifica cuáles carecen de las condiciones base para ser implementadas y las que requieren mucho apoyo, obviamente, van a ser caras. Y de alguna forma también podemos en ese momento hacer una evaluación de qué tipo de actividades vuelven nuestra estrategia ineficiente y cuáles pueden mejorar su eficiencia en términos del costo de reducción de emisiones. Asesora y orienta a la toma de decisión, cuáles dejan de ser opciones estratégicas, cuáles pasan a ser actividades de red puntuales a realizarse. Y una cosa que yo valoro mucho, que es crear enfoque, ¿sí? Porque nos permite tomar decisiones y saber qué cosas hacer y qué cosas no. Y crea enfoque sobre todo en la planificación financiera. Y esto es algo que hemos visto mucho con colegas del gobierno en Guatemala y en Costa Rica. Uno puede pensar en 50 modelos distintos de conservación, manejo de bosques, etcétera, pero son los 50 modelables financieramente. Tienen los 50 un precio de mercado claro que uno pueda modelar a nivel de decir, bueno, va a generar esto X ingresos al año. Y entonces este proceso de priorización nos permite enfocarnos en modelos que sí son modelables, digamos, bajo el punto de vista financiero. Yo puedo acceder a hacer buenos supuestos para poder generar ese modelaje financiero relacionado a cada una de las opciones estratégicas que van a pasar a ser actividades red y poder hacer realmente una evaluación de cada una de esas actividades red a un nivel financiero bastante detallado. Y producto de eso poder entender bien cuál es el desempeño financiero de nuestra estrategia red en campo para los inversionistas. También permite fusionar criterios técnicos con criterios que permiten orientar nuestra estrategia de uso del suelo hacia la competitividad y hacia la sostenibilidad económica y financiera. Así es que eso es básicamente el set de criterios y cómo aplicarlos. Creo que es un procedimiento bastante matemático, pero simple. En el paper se menciona cómo hacerlo y puede uno ir haciendo todo este tipo de priorización y empezar a tomar algunas decisiones en relación a la estrategia nacional red. No sé si fui muy rápido, pero terminé a tiempo. Así es que uno de los objetivos lo cumplí. El otro es ver si les ha quedado claro, pero si no les ha quedado claro, pues estamos a la orden para atender sus preguntas ahora y también podemos platicar hoy y mañana. Gracias. Muy interesante, Omar y Luis, sus presentaciones realmente creo que describe muy bien en términos conceptuales el proceso, pero digamos retomando lo que conlleva la priorización de actividades, subprogramas o programas, al final y haciendo una comparación con lo que planteó Omar en términos de gobernanza, proceso red puede descartar o puede tocar
venas muy sensibles, tanto de sectores como de grupos económicos que quieren hacer algo, a pesar de que no sea en términos red muy eficiente incluirlos. En ese sentido, dijéramos, esta priorización afecta la gobernanza de todo el proceso a la hora de hacer un plan financiero. ¿Cuál es la experiencia que está teniendo Guatemala ya en la aplicación de este modelo? Bueno, bajo la experiencia que he tenido en estos procesos de discusión, ¿no? A mí me parece interesante las dos propuestas, porque creo que es una aproximación, ¿no? De arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba. Y en mi opinión, en la priorización, los dos, digamos, enfoques hay que utilizarlos. O sea, y por supuesto, debe ser un proceso iterativo. Yo creo que para ir como clarificando o eliminando, por así decir, aquellas propuestas que posiblemente hay interés de promoverlas, pero financieramente no son viables, o incluso, digamos, políticamente no son viables, mediante los ejercicios que se van haciendo de discusión y conforme la gente va entendiendo el concepto, creo que solas van cayendo. Al menos, digamos, yo lo he visto en el caso el caso de Guatemala, donde conforme la discusión avanza, conforme se va teniendo más claridad de qué es lo que implica, digamos, aplicar el concepto, entonces algunas propuestas se van cayendo por sí solas. Y por eso, para mí, uno de los puntos más importantes en estos temas es lo que mencionaba Leslie, también lo ha dicho Luis, el tema de uniformizar el manejo de la información, porque en muchos casos, digamos, muchas propuestas nacen, o propuestas que no son viables, digamos, nacen por desconocimiento, porque la gente cree que red es eso y que, digamos, posiblemente va a solucionar toda la problemática del sector forestal, cuando en la práctica no necesariamente es así, ¿no? O sea, sino que sirve como una herramienta que soporta o puede ayudar a fortalecer la gobernanza, en algunos casos promover procesos, actividades económicas en el sector forestal, etcétera, etcétera, pero no para todos los casos va a aplicar, ¿no? Entonces, ahí nuevamente, digamos, a mí me parece importante utilizar las dos aproximaciones como fuentes de información para la toma de decisiones, ¿no? Creo que ya todos tienen hambre, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Si no, igual en el almuerzo o en la tarde, mañana puede seguir la discusión. Bueno, disculpen que me voy a cambiar de lugar. Bueno, también quisiera oír la opinión de ustedes, pero cuando nos hiciste levantar la mano de 8 años, 5, 3 y 1, digamos que 8 años es también como qué pena, ¿verdad? Porque finalmente algo iba a haber pasado en 8 años, ¿verdad? Y yo creo que se han pasado cosas, ¿verdad? O sea, lo que han mencionado ustedes, el aprendizaje, la necesidad de priorizar, lo que yo mencionaba de que esos formatos genéricos para el mundo, pues hubo que aterrizarlos, ¿verdad? Y yo me recuerdo que los formatos diga ya cuáles son las actividades, o sea, diga cuáles son las opciones red, o sea, el template de una vez las pedía, y ahora es que estamos teniendo algunas herramientas que sí nos van a conducir por una lógica, digamos, más económica, más racional de hacer como esa lista. Eso no quiere decir de que la experiencia de los procesos de diálogo no hayan hecho una aproximación certera, y yo creo que el ejemplo del ERPing que presentó Jacobo lo confirma. O sea, de primera instancia el diálogo multiactores dijo: lo que tenemos de primero, lo más seguro, vamos por concesiones, vamos por programas programas de incentivos. Entonces yo creo que ahí se confirma lo que vos mencionás de la iteración, ¿verdad? De ese aprendizaje. Tal vez
comentario ahí y preguntan en el sentido de cómo han visto ustedes esa, como que ese encuentro entre lo que son reducciones de emisiones propiamente, que vos lo hiciste como lo haces con mucho énfasis, ¿verdad? O sea, red enfocado en emisiones, versus el gran problema de deforestación, o sea, que los países estamos enfrentando, o sea, y de hecho las declaraciones políticas de los gobiernos, o sea, escuchamos por ejemplo al ministro de Honduras, el ministro de Ambiente, y dice, nuestro problema central es deforestación, ¿verdad? Y luego ahí, claro, ahí pasa de emisiones y otros. Entonces, originalmente yo recuerdo, en esos 8 años había como esa separación, emisiones y deforestación por allá. Bueno, primero me gustaría ampliar un poco más el tema de los 8 años, lo mencioné porque en efecto así es, ¿no? O sea, no quiere decir que no hayamos aprendido en tanto tiempo, que no hayamos hecho la tarea. Yo creo que en muchos casos, muchos pagamos el derecho de piso de un tema que era muy nuevo, o sea, y todavía no deja de tener, o sea, algunas áreas grises en la discusión. Pero sí coincido de que, digamos, ha habido un proceso de aprendizaje y creo, y por eso me parece interesante este tipo de eventos, y lo hablaba con Leslie, ¿no? De que el intercambio, o sea, de experiencias entre países, en mi opinión, es sumamente valioso, ¿no? Yo puedo ver en algunos países, seguramente pueden estar pasando por las mismas discusiones que han tenido, digamos, algunos países que han avanzado más en estos temas, o sea, y creo que es bueno, digamos, compartir esas experiencias, porque eso les va a ahorrar tiempo, les va a ahorrar recursos y les va a permitir avanzar mucho más rápido dentro de estos esquemas, ¿no? Ahora, el tema de la disyuntiva, tema de deforestación versus la parte de reducción de emisiones a través de deforestación, degradación o incremento del stock de carbono, que son dos temas, pueden ser vistos como diferentes, pero también como complementarios. Yo creo que poco a poco también se ha entendido, ¿no? De que el tema de reducción de emisiones es un elemento más dentro de esa batería de opciones para abordar una problemática mucho más compleja, que es la deforestación. Tal vez en este caso se ha visto como una oportunidad de acceder a financiamiento, porque producto de la coyuntura de cambio climático, los bosques, o sea, toman valor desde el punto de vista de mitigación, y entonces se abre como una opción complementaria que puede venir a reforzar lo que ya los países vienen haciendo. Tal vez el error sería tratar de apostarle todo a eso, ¿no? Yo creo que la convención muy acertadamente lo plantea en las salvaguardas y dice, bueno, básicamente da la directriz de decir, este tema hay que articularlo con el marco de políticas, hay que articularlo con la institucionalidad de los gobiernos y verlo en ese ámbito, ¿no? O sea, que esto viene a reforzar y yo creo que depende mucho de la habilidad de los países cómo tomarlo y utilizarlo para fortalecer su gobernanza forestal y no verlo como un tema paralelo o aislado, sino más bien integrado dentro de lo que vienen haciendo en ese marco, ¿no? Gracias, don Omar, muy amable. Bueno, creo que llegó la hora del almuerzo y creo que ahí habrán espacios para seguir discutiendo sobre el tema. ¿Tenemos cuánto para almorzar? ¿Una hora? Una hora, sí. Es en el mismo sitio del desayuno. Por favor, solo tengo dos anuncios. O sea, Aimé, a propósito quiero agradecer a Omar y a Aimé, que fueron los anfitriones organizadores acá en Guatemala, ¿verdad? De parte de BID. Y Aimé nos pide por favor que los presentadores de la tarde nos puedan compartir de una vez las presentaciones para dejarlas instaladas. Y mi colega Héctor Portillo tiene algo que anunciar también. Buen provecho, gracias. Los señores Charlie Parker, Rupert Edward, Tiago Chagas, y me buscan más tarde para lo del PERTIEN, please.